Dios le bendiga mucho más en esta mañana desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios Señal de lo Alto en la ciudad de Sincelejo. Le estamos dando la bienvenida a este tiempo de devocional amaneciendo con Jesús. Damos gracias a Dios en este día por la vida de nuestros pastores José Contreras, Iris Benítez y nuestro evangelista José Daniel. Damos gracias a Dios también por su vida. Usted que está aquí conectado o se va a conectar con nosotros a esta transmisión, Dios le siga bendiciendo mucho más. Dios bendiga su vida, su familia. Quiero invitarle a poder compartir esta transmisión y de esta manera bendecir a muchas familias. Vamos a estar orando y vamos a estar presentando este tiempo en las manos de Dios. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Dios, te damos gracias por este nuevo día, por el don de vida, por nuestras familias. Gracias te damos, Dios, porque tú eres Dios fiel, Dios bueno. Nuevas son tus misericordias, cuales se renuevan a nuestro favor. Y así como la oración que dirigía David ante ti, Señor, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hoy en cada uno de nosotros nos presentamos ante tu presencia. Esperamos en su ayuda en todo tiempo, Dios, sea usted dirigiendo nuestros pasos, nuestro caminar. Perdona, Dios, nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras ofensas y rebeliones, que sea tu sangre preciosa, Jesús, la que nos lave cada día más. Señor, te damos gracias en esta hora, pidiéndote, Espíritu Santo, sea usted quien nos dirija en todo momento y que tu palabra, Dios, pueda ser predicada con toda libertad en este día. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios, porque tú eres Dios fiel y bueno. En el nombre de Jesús, amén. Qué bueno es nuestro Dios y quiero compartir con ustedes. Vamos a estar leyendo en Salmos 25. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Salmos 25, dice la Escritura. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. La palabra nos habla, nos muestra la oración que hacía David, pidiendo a Dios que fuera él quien guiara sus pasos, pero también en medio de esta oración podemos encontrar cómo este hombre le pedía perdón y le pedía también a lo largo de todo el pasaje, de todo el salmo, podemos encontrar que también pedía que Dios le direccionara y lo protegiera en todo momento. Entonces podemos mirar lo importante que dice la palabra en el verso 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Cada día usted y yo debemos saber a quién nos dirigimos. Cada día usted y yo debemos entender que es a Dios donde debemos ir o acudir primeramente. David se dirigía ante Dios y él dirigía su alma ante el Señor. Nosotros hoy nos podemos dirigir a Dios por medio de la oración, buscando dirección a través de su palabra. La palabra de Dios, dice la Escritura, que es como lámpara que guía nuestros pasos, como esa lumbrera en medio de nuestro caminar que nos va indicando, nos va mostrando. Y este hombre le indicaba a su alma que ciertamente se iba a dirigir, se iba a disponer a buscarle. Entonces él levantaba su alma, sus pensamientos, sus emociones, su corazón al Dios Todopoderoso y declaraba algo muy importante. Él decía y proclamaba: Dios mío, en ti confío. Una declaración de confianza, una oración en la cual él da a conocer que su confianza
no estaba en sus habilidades, en la multitud de sus ejércitos, en los hombres que él tenía a su disposición, que eran hombres valientes. La escritura registra que existían unos hombres y se les llamaba los valientes de David. Estos hombres estaban dispuestos a entregar su vida a favor de su rey. Eran hombres que eran valerosos en extremo, hombres que tenían cualidades excepcionales, pero miramos que él no confiaba directamente en su ejército, él dirigía su oración a el Dios de su esperanza, al Dios en el cual confiaba. Él decía, Dios mío, tú eres mi Dios en quien confío. Entonces hoy nos podemos preguntar ciertamente y decir, ¿dónde está nuestra confianza? Muchas personas confían en sus propias capacidades, muchas personas confían en la cuenta que tienen en el banco, el dinero que tienen en el banco. Muchas personas confían también de pronto en sus empresas. La confianza está en cierto grupo de personas, pero David en medio de su oración decía algo muy importante y era que su confianza estaba puesta en Dios. Dios mío, en ti confío. ¿Dónde está nuestra confianza? Hoy, ¿dónde podemos decir que está nuestra esperanza? Cuando decidimos confiar en algo o en alguien, estamos depositando toda nuestra esperanza, toda nuestra fe en él o en aquello en el cual hemos puesto nuestra confianza. Y qué importante es que usted y yo hoy podamos tomar la mejor decisión y es confiar en el Dios de nuestra salvación. Poner la confianza y la esperanza en Dios. Entonces, qué importante cuando miramos la palabra confianza, también la podemos relacionar con la fe. Cuando usted y yo nos acercamos de manera confiada a la presencia de Dios, debemos creer que le vamos a hallar y que Dios es galardonador de los que le buscan. Debemos ciertamente acercarnos ante la presencia de Dios, buscar su dirección y su ayuda, confiando y creyendo ciertamente, teniendo fe, porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Y cuán necesaria es la fe y la confianza en Dios, más cuando nos encontramos en momentos cruciales de nuestra vida, en las cuales debemos depositar toda nuestra confianza en Él. Entonces, David decía, tú eres mi Dios, Dios mío, mi Dios, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Y David también pedía en medio de su oración que no fuera avergonzado, porque muchas veces ese es el temor que puede llegar a nuestro corazón, ser avergonzado, pero tenemos una esperanza muy importante y es que él mismo reconocía, y dice el verso 3, ciertamente, y es una afirmación que hace David y dice, ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Ninguno de los que esperamos en Dios vamos a ser avergonzados. Todos los que clamamos a Dios, Dios no nos va a dejar en vergüenza. Y en medio de nuestra confianza, vemos que la palabra nos habla también de un hombre llamado Abraham, que creyó, confió en las promesas de Dios, caminó con Dios. Y vemos también la vida de un hombre llamado Abraham, cómo este hombre creyó la palabra que Dios le dio y confió y se movió en una palabra. Entonces miramos que es necesario que los hombres y las mujeres podamos tener nuestra confianza y esperanza en Dios. Y la palabra nos dice
que usted y yo no vamos a ser avergonzados, no vamos a ser defraudados. Ninguno, dice la palabra, de cuantos esperan en la ayuda, en la dirección, en el favor de Dios, va a ser confundido o va a ser avergonzado. Dice la palabra, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Sabe? Hay personas que tendrán confusión y es aquellos que se rebelan en contra de los planes y los propósitos de Dios. Pero usted y yo que hemos puesto nuestra confianza, usted y yo que hemos depositado nuestra familia en las manos de Dios, cada uno de nuestros proyectos, podemos confiar en Él, que Dios va a actuar. Dios está dispuesto a actuar de la mejor manera a nuestro favor. Entonces, qué importante es orar, pero también confiar en que Dios nos va a ayudar, en que Dios nos va a responder. Dios es digno de confianza. Hay de pronto personas alrededor de usted y alrededor mío que son dignos de confianza y nosotros le damos a conocer cosas muy reservadas y vemos que en esa persona podemos darle a conocer muchas cosas. Hay una confianza, pero hoy quiero decirle que Dios es digno de toda confianza. Podemos tener toda esperanza en Él, confiar en su ayuda, confiar en su dirección, confiar en ese cuidado que Dios está dispuesto a dar a todo aquel que le busca. Qué importante es buscar la dirección de nuestro Dios. Entonces dice la palabra que ninguno de cuantos buscan a Dios van a ser confundidos o avergonzados. Qué importante es poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Entonces podemos mirar que cuando usted y yo confiamos en el Señor, Dios se encargará de actuar. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, ponemos nuestra fe en Él, Dios va a actuar a nuestro favor. Dios, cuando nosotros buscamos y confiamos en el Señor, podemos mirar cómo Dios va a actuar a nuestro favor, a favor de aquello que hemos estado pidiendo o clamando. Dios hará. Y Dios, vemos que Dios actuaba a favor de David en medio de sus enemigos. Dios no permitía que sus enemigos se enseñorearan de David. Dios en ningún momento entregó a David en las manos de sus enemigos porque era un hombre que confiaba su vida. Él sabía que quien le había puesto en ese lugar, en un lugar de autoridad, como rey de una nación que no era cualquier nación, que era el pueblo de Dios. Y miramos que era tanta la confianza que David tenía que él sabía que estaba en ese lugar, no porque él lo mereciera, sino porque Dios se plació en ello. Y él confiaba plenamente en que no iban a ser confundidos o sus enemigos no se iban a alegrar de él, porque aunque eran muchos los que conspiraban en contra de este hombre, podemos mirar que ciertamente Dios era quien le levantaba, Dios era quien le daba la victoria sobre sus enemigos y los que se rebelaban sin causa eran las personas que quedaban avergonzadas. Dice en el versículo 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Oraba David de manera constante, de manera ferviente ante la presencia de Dios, pero también era un hombre que pedía la dirección de Dios, era un hombre que le pedía a Dios que le mostrara, que le indicara su camino, sus sendas. Y ciertamente Jesús es el camino que conduce al Padre. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Y así como David estaba preocupado para que Dios le mostrara el camino correcto, por donde él tenía que dirigir sus pasos, usted y yo también hoy le podemos pedir a Dios que sea Él quien dirija nuestro caminar, que sea Dios quien dirija nuestros pasos. Y Dios lo va a hacer. Dios va a mostrarnos el camino
por el cual usted y yo debemos andar. Dios está dispuesto a guiar nuestra vida, así como el pastor guía las ovejas. Ciertamente Dios, aquellos que nos dejamos apacentar de él, guiar por él, pastorear por él, el Señor está dispuesto a conducirnos por sendas de rectitud. El Señor está dispuesto a guiarnos a esos delicados pastos, pero muchas veces tomamos el camino que a nuestro parecer es un camino que conduce a la vida, pero ciertamente es camino de muerte. Por eso este hombre procuraba cada día, cada decisión o la gran mayoría de sus decisiones, siempre las llevaba a la presencia de Dios y pedía dirección. Y qué importante es que usted y yo podamos pedir la dirección en medio de nuestros planes y proyectos, podamos pedir esa dirección para tomar las mejores decisiones a favor nuestro y de nuestras familias. Qué importante es pedir la dirección de Dios. Y David de manera humilde le decía al Señor, Señor, muéstrame, enséñame, porque a veces Dios nos muestra el camino, pero nos cuesta seguir o caminar como el Señor quiere, pero debemos siempre tener una actitud de aprendizaje, siempre debemos tener la actitud de aprender, que sea Dios quien nos enseñe. Por eso David decía, encamíname en tu verdad y enséñame. Qué importante es ser enseñado por Dios. Dios está dispuesto a enseñarnos, a guiarnos, a dirigirnos. Y la palabra nos habla que en su momento Jesús oró para que Dios enviara al Consolador, al Espíritu Santo, el cual nos iba a guiar a toda verdad. Y cuando nosotros le pedimos en oración a Dios que nos enseñe, que nos muestre sus caminos, su senda, que nos encamine en su verdad, Dios nos va a llenar de su Espíritu Santo y es Él quien nos va a guiar a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien nos va a conducir a Jesús. Es el Espíritu Santo porque ciertamente la verdad es Cristo Jesús. Él es la verdad. En Él está la verdad. Entonces podemos mirar que el anhelo de este hombre, de este rey, era que Dios le guiara, que Dios le enseñara y le mostrara su verdad y le enseñara. Porque él dice en el versículo 5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Él es nuestro Dios. Él sabía y tenía claridad que era Dios su salvación. Y usted y yo debemos tener hoy claro quién es nuestra salvación. Hoy usted y yo debemos tener claro que solo por Jesús tenemos salvación. En esta vida, sí, pero también hay una salvación de vida eterna, porque ciertamente Dios está dispuesto a darnos su ayuda en esta tierra. Dios está dispuesto en todo momento a extender su brazo para librarnos y para salvarnos, pero también Dios está dispuesto a darnos salvación y vida eterna por medio de Jesús. Y lo que decía este hombre en medio de su oración, en ti he esperado todo el día, porque muchas veces oramos, pero nos cuesta esperar. Muchas veces oramos, pero se nos dificulta esperar en la respuesta de Dios. Muchas veces queremos que la respuesta sea de manera inmediata, pero miramos que la oración de este hombre, reconociendo que su confianza estaba puesta en Dios, reconociendo que su esperanza estaba en el Señor, este hombre le pedía, Señor, guíame, enséñame, ayúdame a andar en tu verdad, muéstrame el camino, no permitas que mis enemigos se burlen de mí, se enseñoreen de mí. Ciertamente ninguno de los que esperamos en ti vamos a ser avergonzados. Y dice la palabra que este hombre esperaba en la respuesta de Dios todo el día. ¿Qué quiere decir esto? Que era un hombre que oraba y estaba confiado y seguro que Dios iba a responder.
Y no importa el tiempo en el cual Dios tarde en responder, porque muchas veces vemos la respuesta de Dios como tardanza, pero Dios responde en el momento justo y preciso. Y este hombre esperaba en la respuesta de Dios todo el día. Usted y yo estamos dispuestos a esperar en las promesas de Dios. No importa el tiempo que tarde, que nuestra fe no mengue. Por eso la palabra nos habla de Abraham, cuando nos habla en Romanos, que este hombre se fortalecía. Fue un hombre que creyó en esperanza contra esperanza. Y él creía y confiaba en que Dios iba a responder, que Dios iba a cumplir cada una de sus promesas y sus palabras en su vida, que sus ojos verían la respuesta. Fue un hombre que creyó, y aunque pasó el tiempo desde la promesa, en el momento en que Dios le da la promesa, hasta el momento en que ésta es cumplida en su vida, fue un lapso de tiempo que para nosotros podía llegar a ser muy largo o desesperante. A veces esperar trae inquietud a nuestra vida. Nos cuesta muchas veces esperar. Incluso queremos que todas las cosas se den de manera inmediata, pero vemos que la palabra nos habla que David, en medio de su oración, decía: en ti he esperado todo el día, porque ciertamente Dios era su salvación, Dios era su confianza, era Dios quien le enseñaba, quien le encaminaba. Dios es el Dios en el cual podemos esperar. Qué importante en este día, en esta mañana, poderle decir a Dios: Dios mío, en ti he esperado. Señor, yo continúo esperando en ti, en tu respuesta, porque hay respuesta de parte de Dios en aquellos que hemos orado y creído en el Señor. Entonces dice la palabra que Dios ciertamente nos recuerda también en el versículo 14 del Salmo 25, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos, dice el versículo 15, están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Entonces miramos que ciertamente David levantaba sus pensamientos, su esperanza, su alma, y sus ojos siempre estaban hacia Jehová. Qué importante, porque nosotros a veces nuestra mirada está puesta en la dificultad, en el problema, pero este hombre tenía sus ojos siempre puestos en el Señor, y él estaba confiado que era Dios quien le iba a sacar de sus pies de la red, porque muchas veces el enemigo tiende redes para que usted y yo podamos caer en ellas, pero es Dios. Cuando usted y yo ponemos nuestra mirada, cuando nuestros ojos están siempre puestos hacia Dios, cuando no nos desenfocamos, es Dios quien saca aún nuestros pies de la red, de aquellas maquinaciones del enemigo. Por eso es importante tener comunión con el Señor. Y dice la palabra que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Era un hombre que confiaba en Dios, pero era un hombre también temeroso de Dios. Un hombre que anhelaba que Dios le enseñara, que le mostrara su camino, que le guiara en la verdad. Y era un hombre que temía a Dios. Y decía la palabra: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Cuánto abatimiento a veces viene a nuestra vida, pero es Dios quien conoce nuestra aflicción, y Dios conoce nuestra angustia cuando nuestro corazón se encuentra angustiado. Pero es quien, Dios dice en el versículo 17, quien nos saca de nuestras congojas, de nuestros lamentos, de nuestras tribulaciones. Entonces, Dios hoy, por medio de su palabra, y así como David oraba, anhelaba que Dios le dirigiera, que Dios le guardara de en medio de sus enemigos, que Dios borrara sus rebeliones, perdonara sus pecados. Dios enseña el camino y nos muestra hoy el camino que hemos de escoger. Y así como este hombre, sus ojos estaban siempre hacia el Señor,
como este hombre esperaba en la respuesta de Dios todo el día, usted y yo hoy podemos esperar en la ayuda de Dios. Y quiero invitarle, vamos a estar orando en este día, dando gracias a Dios porque tenemos un Dios en el cual podemos confiar. Y ciertamente ninguno de cuantos esperamos en el Señor vamos a ser avergonzados o confundidos. Podemos confiar en Él todo el tiempo. Así que quiero invitarle a orar. Vamos a decirle, Dios, gracias. Gracias te damos, Dios, por este día, por el don de vida. Gracias, Dios mío, por este nuevo amanecer. Gracias te damos, Dios mío, por tu palabra que nos infunde aliento, nos llena de confianza. Y hoy podemos decir, Señor, nuestra confianza está en ti. Hoy podemos decir, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados. Señor, serán avergonzados todos aquellos que se rebelan sin causa. Dios mío, así como David tenía su mirada puesta en ti en todo tiempo, hoy, Dios mío, queremos esperar en ti, en tu respuesta. Tú conoces nuestro clamor, nuestras oraciones que hacemos en lo secreto. Tu palabra nos habla que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, Señor, y tú les harás conocer sus caminos, Señor, tú les revelarás. Padre, ayúdanos a esperar en ti, en tu respuesta, Señor, que no seamos confundidos, sino que cada día anhelemos caminar en tu verdad. Enséñanos, Dios, cada día a caminar contigo. Te lo pedimos en este día en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor, pidiendo en este día tu dirección, tu ayuda. En el nombre de Jesús, hoy oramos para que usted sea, Señor, tomando control de nuestras vidas y familias. Oramos, Padre, por las personas que están hoy en los hospitales y en las UCI, clamamos por un milagro de sanidad, para que usted les levante de ese lugar para su gloria y su honra. Hoy, Dios mío, oramos por las familias para que sea usted obrando en medio de ellas, Señor, aquella división que hay en el hogar, sea usted restaurando, sanando, vendando las heridas, Dios, en el nombre de Jesús, porque aunque el enemigo haya querido destruir, Señor, las familias, tú, Jesús, has venido a dar vida y vida en abundancia. Oramos, Dios mío, para que sea usted proviendo la canasta familiar, para que sea usted supliendo todas y cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, que sea usted, Dios mío, aquellos que están pidiendo y anhelando un empleo, si usted abriendo esas puertas necesarias a su favor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Hoy oramos, Señor, para que usted se glorifique en cada vida. Oramos, Señor, como iglesia nos ponemos de acuerdo y clamamos por la vida de Pedro Contreras también. Clamamos por sanidad, para que se esté rompiendo toda cadena de impiedad en el nombre de Jesús. Padre, levántale para tu gloria y tu honra, Dios mío. Oramos para que tu voluntad, Señor, tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, sea hecha sobre su vida, Dios, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, lo abandonamos en tus manos, Señor. Guárdale, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú eres Dios fiel, Dios bueno y para siempre es tu misericordia. En este día damos gracias a Dios. En el nombre de Jesús bendecimos la vida de nuestra evangelista Marisol Benítez. Bendigo la vida de mi madre, Miriam García, que está allí conectada con nosotros. Hoy quiero bendecir la vida de mi hermana Luz Marina Jaime Torres. Oramos por sus nietos, oramos por sus hijos, hijas, oramos para que Dios les guarde, para que Dios les provea esos empleos, Señor. Padre, oramos por sanidad, por cada uno de sus proyectos en Valledupar. Dios mío, hoy presentamos la petición de oración de Luz Marina, sea usted obrando en cada uno de sus hijos, sus nietos. Señor, conforme a tu voluntad, sea usted cumpliendo su propósito en ellos. Padre, mira en la oración por sanidad, por protección, para que usted dirija cada uno de sus planes y proyectos, Señor. Cumple tu propósito en ellos, Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de mi pastor José Miguel Contreras, que se conecta con nosotros, comparte la transmisión. Mi hermano Giovanni de Luque, muchas bendiciones. Mi hermana Consuelo Osorio, Dios le continúe bendiciendo. Hoy bendigo la vida de mi hermana Kenny Pérez de Soto. El Señor le bendiga mucho más. Mi hermana Leida Arrieta,
Damos gracias a Dios por su vida, su familia en este día, en el nombre de Jesús. Recuerde, usted se puede conectar a las diferentes transmisiones. Usted puede dejar su petición de oración. Nosotros oramos por cada una de esas peticiones, sea Dios glorificándose en medio de cada necesidad. Y recuerde, usted se puede conectar a las diferentes transmisiones que hacemos de manera diaria por medio de nuestra página Iglesia Milagro de Dios. Desde nuestra Iglesia Cristiana Milagro de Dios les saluda, les bendice su hermana evangelista Miriam Benítez. Muchas bendiciones.